Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nos presentamos nuevamente delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, aleluya, oh Dios, la necesidad que tenemos, Señor, de venir y acercarnos a tu presencia, oh Dios, porque reconocemos que somos pecadores y reconocemos, Señor, que hemos pecado y que hemos fallado delante de ti, oh Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tu misericordia se extienda, Señor, y sea derramada sobre nuestras vidas. Toma, Señor, nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Toma, Señor, aleluya, oh Dios, nuestros pensamientos. Toma, Señor, nuestras emociones en esta mañana. En el nombre de Jesús, atamos toda obra del enemigo, toda obra que se levante en contra del conocimiento de la palabra de Dios en esta mañana. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos el poderío, declaramos la autoridad de Cristo Jesús en este lugar. Y declaramos, Señor, tu palabra, Señor, restaurando nuestras vidas. Declaramos, Señor, tu palabra obrando en cada corazón, oh Dios mío. Pues tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces, Señor amado, la necesidad por el cual hemos venido a este lugar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que así como hemos entrado en este lugar, hemos venido, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, dispuesto, Señor, a ser restaurado por tu palabra, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú obres en cada corazón, que tú prepares cada corazón en el nombre de Jesús en esta mañana. Oh, obra con poder en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. A ti sea dada toda la honra y toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén, aleluya. Y Dios hablando, dice la palabra de Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas. Pero antes de que surgieran los profetas, y quiero que me acompañen en la palabra de Dios, aleluya. Génesis capítulo 2. Aleluya. Génesis capítulo 2, versículo 15. Antes de que Dios hablase a través de los profetas, Dios tenía una comunión con el ser humano, con su creación directamente. No había mediador realmente, sino hasta después. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien lo tiene? Amén. Aleluya. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y cuando Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Aleluya. Amén. Aleluya, dice la palabra de Dios, amén, que leyó la hermana. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí vemos a través de la palabra de Dios que Dios tenía esa comunión directamente con el hombre. Amén. Aunque porque Dios lo había formado así, Dios lo había creado así, para que Dios tuviese esa comunión con Dios directamente. Realmente en el plan de Dios, ese era el plan perfecto. Amén. Que el hombre tuviese esa comunión. Pero el hombre realmente en la desobediencia, en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, nunca ha querido someterse a las órdenes de Dios. Amén. Nunca ha querido someterse a los mandamientos de Dios. Ya que aquí en la palabra de Dios nos muestra que solamente les había ordenado que no comiese del fruto del árbol del bien y del mal. Ese era el único mandamiento que Dios
le había dado al hombre. Y lamentablemente el hombre no pudo completar o no pudo obedecer ese mandamiento de Dios. Amén. Amén, aleluya. Dios solo quería que el hombre fuera obediente, mas no fue así y no ha sido así. Pues el ser humano no ha querido obedecer a Dios. Siempre ha querido estar alejado de Dios en su propia sabiduría y cada vez se alejan más y más de Dios. Y desde la existencia del ser humano, Dios ha levantado hombres y mujeres para llevar a cabo el plan que ya tenía preparado para con cada uno de nosotros. Génesis capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice la palabra de Dios? Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Dios empieza y llama a Abraham. Y Dios escoge a Abraham para que él y su descendencia fuera su pueblo. Amén. Dios lo llama y le dice: sal de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Amén. Dios llama a Abraham para que él fuera el escogido, para que él fuera el pueblo que Dios había en su misericordia. Amén. Para que él pudiese levantar un pueblo. Amén. Para que le sirviera. Pero vemos que no solamente fue Abraham, sino que también fue Isaac, fue Jacob, y fue así la descendencia, amén, hasta llegar a Egipto, donde fueron esclavizados, dice la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen también en Éxodo capítulo 3, versículo 1, amén. Aleluya, poderoso Cristo. Y en este transcurso estamos viendo cómo Dios iba hablando, amén, a través de su creación, a través del hombre, porque aún no había llegado el tiempo de los profetas, amén. Pero por eso dice la palabra de Dios, y Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Yo no sé cuántos de nosotros Dios nos ha hablado y de qué manera nos ha hablado, no lo sé. Solo usted sabe cómo Dios le ha hablado, amén. Amén, aleluya. Éxodo capítulo 1, capítulo 3, perdón. Ya estoy perdido. Capítulo 3 dice así en la palabra de Dios. Del 1 al 6 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué Jehová? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Vemos cómo una vez más Dios hablándole a su creación. Amén. Dios hablando directamente con Moisés. Como decía la hermana, amén, a Dios nadie lo ha podido ver cara a cara. Amén. Pero Dios ha hablado a través de, en este caso, amén, de la voz. No lo pudo mirar, pero Dios le estaba hablando directamente.
No había intermediario, amén. Solo Dios y aquel que lo había escogido. Desde la creación vemos que Adán era el que tenía esa comunión con Dios. Venía Dios y hablaba con él. Cuando Dios le llama a Abraham, Dios le habla a través de sueños. Dios le habla a través de visiones y le dice: ve, salte de la tierra de tu parentela y de tus padres y ve a la tierra que yo te mostraré. Dios una vez más habla a través de Moisés y le dice: amén, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Amén. Dios siempre ha hablado para con su creación. ¿Por qué? Dios siempre ha estado interesado en cada uno de nosotros. Aunque el hombre haya fallado, aunque el hombre haya pecado, aunque el hombre sigamos fallando y sigamos en el pecado muchas veces, Dios aún sigue teniendo misericordia. Dios quiere restaurar esa comunión que tenía antes con el hombre. Dios quiere que tengamos esa comunión con Dios, que cada mañana que nos levantemos, Dios quiere que nos comuniquemos con Él. Dios quiere que a través de la oración, que a través de su palabra, quiere que nos acerquemos a Dios, a Él. Amén. Dios, aunque conoce nuestros sentimientos, aunque Dios conoce nuestra necesidad, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que le digamos lo que nosotros sentimos. Dios quiere que le digamos y nos presentemos delante de Él tal y como somos. Amén. Dios no se maravilla por las palabrerías que podamos usar de repente al querer acercarnos a Dios. No, Dios busca un corazón que realmente se acerque a Él, como dice su palabra, con un corazón contrito y humillado. Amén. Es lo que Dios quiere realmente. Una vez más, vemos cómo Dios hablando a su creación, y aquí vemos cómo Dios usa a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud, y vemos que después que llama a Abraham solo era él y su mujer, y dice la palabra también que a su sobrino Lot fueron los que salieron realmente cuando Dios les llamó. Amén. Pero llega el tiempo, no sé cuántos de nosotros hemos escudriñado las palabras, pero hasta aquí donde estamos leyendo, vemos que ya cuando llegan a la tierra de Egipto, amén, es porque hubo una gran hambre, dice la palabra de Dios. Y entonces vemos también cómo José fue vendido, vendió sus hermanos a José y fue traído así hasta Egipto. Pero Dios tenía un plan con José, amén, de que él iba a preparar, amén, un lugar para sus hermanos y para aquellos que iban a entrar en la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Aleluya. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Dice así la palabra de Dios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Amén. Vemos ahí ya cuando realmente el pueblo de Dios se multiplica en esa ciudad de Egipto. Amén. Y Dios envía a Moisés a rescatar el pueblo de Dios. Amén. Pero ya antes vamos a mirar en Éxodo, a ver si lo encuentro. Amén. Ese no estaba planeado aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Y entonces Dios, ¿cómo Dios escoge a Moisés para que él fuera el libertador de su pueblo en medio de esa esclavitud? Amén. Dios levanta a Moisés para que
Él fuera a liberarlos. Amén. Y cómo Dios va usando a personas, amén. Cómo Dios va usando a hombres que realmente estaban dispuestos a obedecer la voz de Dios. Aunque en el llamamiento de Moisés vamos a mirar, ¿verdad? Cómo Moisés no quería obedecer realmente a lo que Dios le estaba diciendo, porque Dios le dijo que él iba a ser el que iba a ir a llevar ese mensaje de esperanza a ese pueblo que estaba en esclavitud. Mas Moisés dice: ¿quién soy yo para presentarme delante de ese pueblo? Y si me presento delante de ese pueblo, ¿será que me creerán? Sí, a veces Dios nos escoge a nosotros para llevar ese mensaje de salvación a las personas, y a veces estamos siendo como Moisés quiso hacer. Amén. Ponemos muchas excusas muchas veces en nuestras vidas, y tal vez ponemos y decimos: ¿será que ellos me escucharán? ¿O quién soy yo para ir a decirle que ellos están en pecado? ¿Quién soy yo para presentarme delante de ellos? A veces nos sentimos o nos menospreciamos nosotros mismos porque no hemos entendido que es Dios el que nos quiere usar realmente. Amén. Amén. Y ya se me secó la boca. Aleluya. Hay poder en Cristo. Amén, aleluya. Amén. Entonces, a veces nosotros nos menospreciamos a nosotros mismos. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para contigo en esta mañana? Gloria a Dios. Si tú crees que Dios tiene un plan contigo, deja que Dios obre en tu vida. Amén, Deja que Dios use tu vida. Amén. Porque en las cosas más insignificantes, aunque tú creas que no es nada, para Dios es mucho. Amén. Y te darás cuenta cuando lo pongas en práctica. Cuando tú digas: es que yo cómo le voy a decir, o qué le voy a hablar a esta persona, qué le voy a decir a esta familia si no me ha pasado nada. Pero como decía el pastor, muchos de nosotros a lo mejor no hemos sido rescatados en el mundo de las drogas, en el mundo de los vicios, lo que ya sea el alcohol, ya sea otras cosas. Tal vez no hemos llegado, o por la gracia de Dios no llegamos hasta allá. Amén. Porque Dios conoce nuestro corazón. Yo la verdad nunca he probado una droga así, y le doy gracias a Dios porque igual tuve oportunidad, pero en su misericordia Dios no me permitió realmente, y nunca quise probarlo realmente. Amén. Porque no quería como involucrarme mucho en esas cosas. Pero aunque no me haya involucrado todo eso, y aunque Dios no me haya sacado de un mundo así, igual nos ha sacado y nos ha librado a todos. Amén. Sin excepción de nadie. Nos ha librado del infierno. Amén. Amén. De una condenación eterna. Que en esa condenación estábamos destinados todo el mundo. Pero en su gran amor y en su gran misericordia, Dios prepara el camino. Amén. Dios envía a profetas, Dios usa hombres y mujeres que nos hace que nos hablen de la palabra, y que quiera que nosotros enderezcamos nuestro caminar, que no sigamos en ese mismo camino que íbamos, que realmente era un camino de muerte. Ya que la palabra de Dios dice: hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero que su final era de muerte. Amén. Aunque en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio pensamiento, pensábamos que estábamos yendo en el camino correcto, y lamentablemente estábamos equivocados. Cuando empecé a escudriñar la palabra, cuando empecé a buscar la palabra de Dios, porque yo vengo de una familia que realmente, entre comillas, le vamos a poner cristianos. Amén. Y siempre teníamos ese temor a Dios.
de conocer quién era Dios. Aunque no tenía una relación con Dios, sabía que existía un infierno, sabía que existía un cielo. Amén. Entonces, cuando vine a conocer lo que es la palabra de Dios, cuando me puse a leer más en la palabra, y a través de ella, muchas de las veces yo pensaba que cuando yo hacía las cosas y cuando actuaba de una manera, supuestamente en mi ignorancia tal vez, o en mi propia sabiduría, decía que estaba bien, que no hacía mal a nadie. Pero cuando vengo a la palabra de Dios y encuentro la palabra, y la palabra me habla y me dice realmente que no hay ni un solo bueno, wow, dije yo, entonces, ¿cómo yo me consideraba bueno? Y a través de la palabra me dice que no hay ni un solo bueno. Y alguien le dijo a Jesús, ¿verdad? Mientras predicaba, mientras estaba en el ministerio, le decía, maestro bueno. Amén. Y ni Jesús mismo se consideró bueno, porque él mismo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay ni uno realmente. Bueno solo Dios. Amén. Entonces, ¿cómo yo, siendo un pecador, siendo yo concebido en el pecado, amén, y haciendo cosas que no le agrada a Dios, cómo yo me podía considerar bueno? Y a veces tenemos ese concepto de que si no hacemos algo malo, o no decimos mentiras, o como decía el pastor en el miércoles, ¿verdad? Que a veces si una persona que se comporta bien en la sociedad, que hace bien, que ayuda a su prójimo, que hace lo bueno, ya con eso es suficiente para que nosotros, Dios nos acepte en su reino, que el día que nos presentemos, o que el día que Dios nos llame a su presencia, ¿será que con lo bueno que hemos hecho, será que con lo bien que me he portado, pesará delante de la presencia de Dios? ¿O será que realmente necesitamos la sangre del Cordero del Cordero de Dios, para que a través de esa sangre preciosa seamos limpiados, y cuando estemos delante de la presencia de Dios, la sangre de Cristo Jesús nos limpie realmente y seamos aceptos ante la presencia de Dios? Amén. Pero a veces tenemos ese mal concepto, que porque nos portemos bien o porque hagamos el bien, ya nos merezcamos el cielo. Y lamentable, no es así. Amén. Y entonces vemos cómo Dios levanta también a Josué, uno de las personas que estaban con Moisés. Amén. Y Dios levanta a Josué para conducir a su pueblo de Dios al lugar que Dios le había prometido. Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Josué capítulo 1. Espero que no se están durmiendo, amén. Porque se oye mucho silencio. Amén, aleluya. Hay alguien que dijo, pues creo que, y digo que el único silencio que Dios hace que sus ángeles callen es cuando el pueblo de Dios le está alabando. Amén. Porque yo pienso que hay una diferencia, ¿verdad? Entre cuando los ángeles le adoran a Dios, y como decía el pastor, ellos, ¿te imaginas cómo tendrían la voz de un ángel realmente? Adorándole a Dios, alabándole a Dios. Y como nosotros, la voz con que Dios nos ha dado, como hay una diferencia, amén. Entonces Dios puede distinguir entre la alabanza y la adoración de su pueblo, amén, y los ángeles, amén. Entonces cuando el pueblo de Dios empieza a alabar y empiece a adorar a Dios, Dios hace que sus ángeles callen. ¿Para qué? Para que escuche la adoración y la alabanza de su pueblo. Entonces cada vez que usted alaba, cada vez que usted adora al Señor, los ángeles de Dios callan. Amén. Para que su voz, para que su alabanza
sea escuchada por Dios. Amén. Amén. Josué capítulo, ¿qué dijimos? 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén. Amén. Y no tanto quiero enfocarme mucho en la tierra que Dios le promete a su pueblo, sino más bien en cómo Dios nos ha hablado. Amén. Cómo Dios ha hablado a través de sus siervos. Así como hemos leído en Hebreos capítulo 1. Y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y quiero enfocarme más bien en eso. Cómo Dios nos ha venido hablando a través, desde la creación hasta el día de hoy. Amén. Amén. Entonces vemos cómo ya después que Josué le habla a Dios y todo eso, viene también el tiempo donde Josué también muere, porque dice la palabra de Dios que todo hombre, todo ser humano que vive un día tendrá que morir. Amén. Nosotros estamos aquí como peregrinos y extranjeros, dice la palabra de Dios, ya que nuestra morada eterna no es aquí en la tierra. Amén. Nuestra morada eterna está en el cielo. ¿Y cuántos quieren llegar allá? Amén. Amén. Pero ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo nosotros llegamos a esa morada eterna que Dios está preparando para cada uno de nosotros? Porque así como el pastor una vez estaba predicando todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que está escrito allí, se ha ido cumpliendo. Amén. Y todo lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo. Y todo lo que Jesús dijo que iba a ir a hacer, lo va a hacer. Y si Él dijo que vendría, vendrá también. Amén. Y estamos en esa espera. Amén. Pero para que estemos esperando, necesitamos entender y escuchar la palabra de Dios. Porque desde el principio hasta el día de hoy, muchos de nosotros estamos siendo como el pueblo de Dios. Amén. Como aquel pueblo que fue rescatado de la esclavitud. Le fue Dios haciendo muchas maravillas, prodigios, milagros, y aún así el pueblo de Dios seguía obstinado a la destrucción, realmente a que ellos querían seguir en el pecado. No querían obedecer los mandamientos de Dios, no querían obedecer lo que Dios quería que ellos hicieran. Siempre el corazón de ellos estaban todo el tiempo queriendo hacer el mal. Amén. Y por causa de eso, dice la palabra de Dios que Dios le dolió en su corazón, porque el hombre estaba cada vez, los pensamientos estaban continuamente a hacer el mal. Amén. Amén. Vamos a mirarlo allí. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6. Amén, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra y los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento
de haberlos hecho. ¿Se imaginan? ¿Se imagina el dolor de Dios? ¿Se imagina el decir eso a Dios realmente? Cuando Dios creó al hombre para que tuviese esa comunión con Dios, amén, para que el hombre le sirviera a Dios, para que el hombre tuviese realmente esa comunión con Dios, y el hombre solamente pensaba en hacer el mal. ¿Le suena algo familiar hoy en día? ¿Le suena como que si estuviésemos regresando nuevamente a los principios y haciendo las mismas cosas que ellos hacían? ¿Será que aún seguimos en ese mismo caminar? ¿Será que no hemos entendido lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y seguimos aún jugando al cristianismo, jugando como que si tuviésemos mucho tiempo aún, cuando realmente nosotros no somos el dueño del tiempo. ¿Sabe cuándo Dios nos irá a llamar a su presencia? ¿Y estamos listos para presentarnos delante de Él? ¿O queremos seguir en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios pensamientos, Santo, y querer hacer nuestra voluntad? Yo creo que no. Yo creo que es tiempo de que nosotros entendamos que Dios ha pagado un precio muy alto para rescatarnos de una condenación eterna. Si Dios vino a rescatarnos de esa condenación, es porque Dios quiere restaurar esa comunión con su creación. Amén. Amén. Dios levanta también al pueblo, en medio del pueblo, a jueces. Jueces capítulo 2, versículo 16. Amén. Jueces capítulo 2, versículo 16 al 19 dice: y Jehová levantó a jueces que los librase de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, y a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Amén. Amén. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que a sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servir e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Amén. Amén. Dios siempre ha levantado a hombres y mujeres que quieran como introducirnos nuevamente la palabra de Dios, que quieran apartarnos del mal camino que hemos estado, pero en nuestra propia sabiduría nuevamente nos vamos por el mal camino. Queremos seguir metidos en el lodo realmente. ¿Sí? Queremos seguir en el pecado. No hemos querido obedecer a Dios. Amén. Amén. Dios solo quería que obedecieran sus mandamientos, pero ellos no quisieron. Zacarías capítulo 8, versículo 8 al 12. ¿Qué dice Zacarías? Amén. Zacarías. ¿Cuántos lo tienen? ¿Lo encontraron? Amén. Yo no. Misericordia. Zacarías capítulo 7, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre,
ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero, ¿qué dice el versículo 11? Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Primero vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Y vemos cómo entonces, como el pueblo de Dios no ha querido realmente escuchar los consejos de Dios. Y vemos ahí en el versículo 11 que dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Amén. ¿Cuántos de nosotros a veces hacemos lo mismo? A veces queremos que nos digan lo que nosotros queremos escuchar, pero no lo que realmente Dios quiere decirnos. Amén. Muchas veces nosotros queremos, cuando hacemos algo mal, amén, y queremos como que sabiendo que estamos haciendo el mal, muchas veces queremos escuchar que nos diga que estamos bien. Amén. Amén. Queremos escuchar que no hay, todo está bien, no hay problema. Si pecaste, está bien. Dios sabe que eres débil. Dios sabe que ibas a fallar como quiera. ¿Sí? A veces eso queremos escuchar, y no queremos escuchar palabra que nos confronte y que nos haga cambiar de vida, que nos haga cambiar de mentalidad, que nos haga cambiar de una forma de actitud realmente. Y la palabra de Dios, cuando viene palabra de Dios a nuestras vidas que nos confronte, es porque Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, cambiemos nuestra manera de pensar las cosas y empecemos a pensar como Dios piensa, como Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Amén. Es lo que cuando viene esa palabra fuerte a nuestras vidas, debemos de recibirla también. Sí, amén. Porque si Dios nos corrige, es porque Dios nos ama. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Dios corrige al que ama. Amén. Dios corrige a sus hijos. ¿Cuántos de nosotros somos padres de familia que tenemos a nuestros hijos? ¿Qué hacemos cuando nuestros hijos se portan mal? ¿Acaso le decimos que está bien, que no hay problema que se porte mal, o lo tratamos de corregir? Hay veces que cometemos ese error, amén, de solapar a nuestros hijos, de que cuando hace algo malo, está bien, no hay problema, ya mañana te portarás bien. Y a veces pensamos que le estamos haciendo un bien a nuestros hijos. Ayer estábamos hablando acerca de eso, amén, en la reunión de varones, como muchas veces nosotros queremos educar a nuestros hijos de una manera que decimos que le amamos, o que al darle lo que nosotros no tuvimos en nuestra niñez o nuestra infancia, ahora queremos dar a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos, y pensamos que ese es el amor que les estamos dando. Y a veces no lo corregimos cuando ellos se portan mal, cuando ellos dicen algo que no está bien, cuando empiezan a decir mentiras, cuando empiezan a desobedecer, cuando empiezan a hacer sus propias cosas. Y a veces, como nosotros no tuvimos en nuestra infancia lo mejor o lo bueno, cuando nosotros lo único que recibíamos era corrección, cuando nosotros lo que recibíamos era, a veces cuando no obedecíamos, nos agarraban a pedradas, nos agarraban a cinturonazos, a lo que encontraban realmente, así es como nos corregían. Amén. Sí, amén. Pero le doy gracias a Dios en lo personal, le doy gracias a Dios porque a través de eso, Dios, y de esa corrección, pienso yo que me libró de muchas cosas
que no quisiera ni imaginarme. Y así como dice la canción, ¿verdad? ¿Qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado? ¿Qué sería de mí? ¿O dónde estaría hoy si Dios no me hubiera rescatado? Amén. ¿Te imaginas? ¿Se ha puesto a imaginar dónde estuvieras tú ahora si Dios no hubiera tenido misericordia? Porque aunque sea cual sea tu necesidad, sea cual sea por el cual hayas llegado a los pies de Cristo, a la iglesia, Dios, déjame decirte que Dios tenía un plan y un propósito para tu vida. Amén. No ha sido casualidad. Amén. Porque las casualidades delante de Dios no existen. Dios ha tenido misericordia contigo y conmigo porque Dios tiene un plan y un propósito. Amén. Amós capítulo 4 versículo 6. Son libros que un poquito difíciles de encontrar. Amén. Amós. Y si lo encuentran ustedes primero me dicen porque es un poquito complicado encontrarlos. Amós capítulo 4 versículo 6 al 13. Dice así la palabra de Dios: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Amén. Os herí con viento, solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Aleluya. Aleluya. Si vemos cómo es la palabra de Dios, pueden venir circunstancias a nuestras vidas, pueden venir problemas, dificultades, y muchas veces ni aún así nos humillamos delante de la presencia de Dios. Y pueda que muchos dirán, como decía el pastor, amén, tiempo atrás, podemos decir que a último minuto nos vamos a arrepentir, pero no es así. No será así realmente, porque la palabra de Dios nos enseña a través de sus profetas, a través de la palabra, nos enseña a que por más problemas, por más dificultades que vinieron a ellos, aún así no se apartaron del pecado, sino quisieron seguir en su misma, en la misma perdición. Amén. Vinieron tantas cosas en la vida o en el pueblo de Israel, y ni aún así se volvieron a Jehová. Amén. Dios ya, o sea, como vemos, como a veces nosotros pensamos que si Dios me da tiempo, tal vez de aquí a una semana, tal vez aquí a un mes, tal vez de aquí a un año, y ahora sí voy a acercarme a Dios. Pero no será así. Amén. No será así si no tomamos la decisión hoy de acercarnos y de volvernos a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios y estamos como este pueblo que no queremos escuchar la voz de Dios? Y aunque Dios ha levantado a estos hombres de Dios, profetas, jueces, reyes y todo lo que Dios ha levantado, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, no quisieron entender
y cada generación recibió lo que merecía, según su desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, y aunque Adán le falló a Dios, Dios siempre ha estado interesado en su creación. Génesis capítulo 3, versículo 8, amén. Amén, amén. Y ya vamos a ir entrando en lo que sigue lo que sigue en la otra parte, donde dice la palabra que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, y hoy a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Porque hoy no nos habla profetas, amén, mas sí nos ha hablado a través del sacrificio de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Génesis capítulo 3. Aleluya. 3:8. Dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Aleluya. Y de ahí brincamos al 15. Y dice así la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Dios estaba ya preparando el camino para el Mesías. Amén. A través de su palabra, Dios aquí estaba realmente diciendo que un día vendría Cristo Jesús Aleluya, gloria sea a tener nuevamente, a restaurar esa comunión con Dios. Amén. Amén. Dios Aleluya. estaba preparando para la redención a su creación. Amén. Dios vemos como que a través, aunque Adán le falló a Dios, aunque el ser humano siempre le ha fallado a Dios, Dios siempre ha estado interesado en nosotros. Amén. Amén. Dios siempre ha descendido a buscar a su pueblo. Amén. Dios desciende hacia nosotros, no que nosotros busquemos a Dios, no que nosotros esté en nosotros el buscar de Dios, sino que Dios está buscando a nosotros. Porque después de que Adán y Eva pecaron, ellos no buscaron a Dios, más lo que hicieron fueron y se escondieron, porque escucharon que Dios estaba buscándolos. Amén. Muchas veces nosotros, cuando pecamos, cuando hacemos algo incorrecto delante de Dios, lo primero que hacemos no es buscar el perdón de Dios. Lo primero no es buscar la misericordia de Dios. Lo primero que hacemos es ir y escondernos. Lo primero que hacemos es salirnos de la iglesia e ir a otro lugar, porque queremos escondernos de la presencia de Dios. Pero dice la palabra de Dios que donde nosotros iremos que Él no pudiese estar, a donde pudiéramos ir, que Dios no esté. Dice la palabra de Dios que si nosotros descendiésemos hasta lo más profundo del abismo, Dios está allí. Si nosotros subiésemos hasta el cielo, Dios está allí. Si nosotros quisiésemos escondernos en el lugar donde tal vez nadie nos pudiese encontrar, Dios está allí. Amén. No hay lugar que nos podamos esconder. La única manera de que Dios pueda perdonar nuestros pecados es acercándonos a la presencia de Dios. Amén. Aprendamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Que no seamos como ese pueblo obstinado que siempre sus pensamientos eran que se conducía a hacer el mal. Amén. Que yo entiendo que muchas veces fallamos delante de la presencia de Dios, pero si fallas, así como decía la hermana cuando oraba y decía: hijitos míos, amén, si pecáis, abogado tenemos
a Cristo Jesús, que Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Él está allí intercediendo por cada uno de nosotros. Dios sabía que sí íbamos a pecar. Dios sí sabíamos que íbamos a fallar. Amén. Pero cuando nos acercamos a Dios y le pedimos perdón, Dios es fiel y justo para perdonar, dice la palabra de Dios. Amén. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Éxodo capítulo 3. Si me estoy extendiendo mucho, me dicen amén. Amén, aleluya. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice así: dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y viene el versículo 8 que dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, ancha, y a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios desciende para librar del pueblo de la esclavitud. Cristo Jesús descendió a este mundo. ¿Para qué? Para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Para rescatarnos, dice la palabra de Dios, porque dice que no había forma de que nosotros, por nuestras obras o por lo que hiciéramos, no había forma de presentarnos delante de Dios aprobado. Y tenía que bajar, realmente descender Cristo Jesús a esta tierra para que Él sufriera por nuestra causa. Amén. Aleluya. Dios tuvo que descender. Jesús tuvo que descender a esta tierra para llevar todos nuestros pecados. Amén. Volvemos al texto que iniciamos en esta mañana. Hebreos capítulo 1. Amén. Ya casi estoy terminando, así que no se me desesperen. Amén. Gloria sea Cristo. Ya no me faltan 100 versículos, dice el pastor. Los discípulos. No es cierto. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 1. Amén. Aleluya. ¿Y Dios hablando qué? Muchas maneras. Y Dios hablando. Y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Amén. Hasta ahí creo que hemos entendido cómo Dios ha estado hablando a través de su pueblo, a través de Adán, a través de Noé, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de los jueces, a través de los profetas, a través de los reyes. Dios ha estado hablando. Amén. Pero dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Aleluya. Mateos capítulo 3, versículo 1. Mateos capítulo 3. Amén, amén. Aleluya. Dice así la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Enderezad sus sendas. Ese fue el mensaje. Arrepentíos. ¿Y qué dice? Y convertíos. Aleluya. Aleluya. Mateos capítulo 4, versículo 12. Ahí mismo. 4:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino
y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Amén. Ese es el mensaje de Dios. El mensaje desde el principio hasta el día de hoy. El mensaje es el mismo. He aquí el Hijo de Dios es introducido al mundo y al ministerio. Y desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Hechos capítulo 3, versículo 11. Hechos capítulo 3. Aleluya. Oh, santo es el Señor. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilléis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis el santo y el justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y que lo conoce, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que su Cristo había de padecer. Dice el versículo 19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Aleluya. El mensaje siempre ha sido el mismo: arrepentíos y convertíos, porque solamente así nuestros pecados serán borrados. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no habrá perdón de pecados. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Jesús. Exaltamos. Dice entonces: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dios quiere que volvamos a Él con un corazón contrito y humillado. Y nosotros, a través de su Hijo, ¿qué decisión tomaremos ahora? ¿Seguiremos como hasta el día de hoy? ¿O seguiremos o tomaremos una decisión realmente de seguir a Cristo? Amén. De servir a Dios, así como el pastor había dicho, amén, en la oración de él. Y yo creo que Dios le está contestando su oración, amén. Que todo aquel que entrare por esa puerta, que se convierta realmente a Cristo, que deje su camino o el mal camino que lleve y se convierta a Dios, para que todo aquel que se convierta sea aleluya, un instrumento en las manos de Dios. Amén. Yo creo que Dios quiere que nosotros seamos ese instrumento, que le llevamos ese mensaje de salvación, ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de misericordia a aquellos que aún no conocen la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero
necesitamos tomar esa decisión. ¿Por qué camino tomar nosotros? Si seguir como estamos ahora o seguir realmente a Cristo. Necesitamos dejar de jugar al cristianismo, porque ¿qué dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4? Aleluya. 2 de Pedro capítulo 2. Santo. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 9. Hay poder en Cristo. Dice la palabra de Dios, amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de los potestades superiores. Y mientras, me pasé, ¿verdad? Dije que hasta el 9. Wow. Gloria a Dios, aleluya. Es que la palabra de Dios te inspira a seguir leyendo. Amén. Cuando lees la palabra de Dios, a veces si tienes esa comunión con Dios, quieres seguir leyendo, quieres seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Pero aquí vemos a través de la palabra de Dios, si los ángeles que pecaron contra Dios no fueron perdonados, amén, no fueron reservados, dice la palabra de Dios, a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio, cuanto más, amén, cuanto más nosotros que despreciamos el sacrificio de Cristo Jesús. Santo. Amén. ¿Qué nos espera realmente? Si nosotros despreciamos la sangre de Cristo Jesús, si sigamos o si seguimos jugando al cristianismo, si hoy estamos bien, le adoramos a Dios, y mañana se me presenta un problema, ya empiezo a cuestionar a Dios, ya empiezo a renegar de Dios. Santo. ¿Y qué tal si en ese momento viniese Dios? ¿Y qué tal si en ese momento Dios nos llamara a cuentas por una insignificante problema o por algo que estamos pasando? Nos apartemos del camino de Dios y Dios nos llame a su presencia. ¿Qué cuenta le daremos? Santo. Realmente debemos de poner nuestra conciencia o empezar a pensar si realmente vale la pena por el problema que estamos pasando, la dificultad que estamos pasando. Verdaderamente tenemos que ponernos y decir, ¿realmente valdrá la pena que esto me cause tristeza, que esto me cause dolor, que esto me cause que me desvíe de la presencia de Dios y que mi alma sea conducida a una condenación eterna? Debemos de pensar realmente cómo estamos delante de Dios. Si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cómo Dios nos perdonará si menospreciamos la sangre de Cristo Jesús, su unigénito Hijo de Dios, derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario? Aleluya. Y tal vez hayan pasado generaciones, y tal vez hayan pasado años, y Dios ha hablado de diferentes maneras, pero el mensaje ha sido el mismo: arrepentíos y convertíos. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amén. Mateos capítulo 24
unos 3 versículos más y termino. Amén. Amén. Para que no se me desesperen. Mateos capítulo 24. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, vamos a comenzar desde el 34. Y dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén, aleluya. Podemos ver generaciones pasando. Y hasta el día de hoy, ¿cuántas generaciones han pasado? Y en el día de hoy, ¿cuántas cosas hemos visto? Y cada generación vienen con diferentes cosas, amén. Vienen con diferentes costumbres, vienen con diferentes maneras de vivir. En esta generación vemos no la misma que hace tiempo atrás, amén. Vemos cómo cada generación viene con diferentes cosas, amén. Lo que en el tiempo tal vez de nosotros, voy a poner un poquito así, como que ya no me voy a sentir tan viejo, amén, pero voy a regresar unos añitos atrás, amén. Cuando en nuestro tiempo, y voy a seguir con el ejemplo que estábamos hablando ayer en el tema de los varones. ¿Cómo nosotros fuimos educados? ¿Cómo fuimos enseñados? Y cómo en esta generación están siendo enseñados. Amén. ¿Cómo están siendo enseñados esta generación? Si nosotros, amén, ¿cómo vemos cómo las generaciones han cambiado? Amén. Y por causa de eso muchas veces estamos en donde estamos hoy en día. Y si nosotros no mejoramos, y si nosotros hacemos o seguimos en el mismo caminar que el mundo va, nuestra generación más adelante, o la generación de nuestros hijos y la generación de sus hijos, se perderán aún más. Amén. Porque nosotros como padres estamos siendo como permitidos, o le estamos permitiendo a que ellos hagan lo que quieran. Y no estamos corrigiendo. Y no estamos haciendo nada. Y nuestros hogares y los hogares se están perdiendo. Amén. Y los hogares se están destruyendo. Y los hogares están yendo a una condenación. Porque son hogares que se pierden. Amén. Son hogares que se pierden. Y si se pierden no van al cielo. Si se pierden están yendo a una condenación eterna. Y nuestra generación y la otra generación que viene, si nosotros no hacemos nada por esta generación, la generación que viene irá de mal en peor, dice la palabra de Dios. Amén. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros hacer? No queremos cambiar el mundo cuando nosotros mismos no queremos cambiar. Santo. No queramos que el mundo va a cambiar cuando nosotros no empezamos por cambiarnos a nosotros mismos. Para que el mundo pueda conocer de Dios, para que el mundo pueda reconocer que hay un Dios fiel y verdadero, necesitamos nosotros primero realmente afirmarnos en los caminos del Señor. Necesitamos nosotros que conocemos la palabra de Dios, necesitamos nosotros entender la palabra de Dios, para que a través de nuestras vidas aquellos puedan mirar. Amén. Y la otra vez estaba orando al Señor y le estaba diciendo: Dios, que esta iglesia, aunque sea pequeña, sí, sean conocido allá. No por el nombre de la iglesia, no, sino por el poder que estás haciendo y que estás obrando en este lugar a través de nuestras vidas. Que ellos te conozcan a ti y no conozcan a la iglesia, pero que conozcan al Dios verdadero. Amén. Deuteronomios capítulo 6. Ya casi termino, ya casi.
No, ya casi. Amén. Aleluya. Deuteronomios capítulo 6, del 1 al 6 dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén, y las aleluya. repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. Amén. Y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas en que tú no edificaste. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que debemos de repetir estas palabras a nuestra generación, Amén. para que ellos puedan repetirles a su generación. Amén. Aleluya. Necesitamos Aleluya. enseñar la palabra de Dios. Sí, Necesitamos que ellos entiendan la palabra de Dios. Amén, Pero para amén. que ellos entiendan, necesitamos nosotros primero entender la palabra de Dios. Porque ellos verán lo que nosotros hacemos. Porque ellos verán lo que nosotros creemos. Amén. Y ellos creerán si nosotros creemos. Amén. Ellos nos seguirán si nosotros andamos. Si nosotros no caminamos, ellos no caminarán. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, ellos no obedecerán la palabra de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 7, 14, y con esto termino. Amén. Segunda de Crónicas capítulo 7. Aleluya. Gloria sea Cristo. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos se creen pueblos de Dios en esta mañana, en este lugar? ¿Cuántos creen que formamos parte de este pueblo? Amén. ¿Qué dice entonces la palabra de Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Si usted se considera parte del pueblo de Dios, entonces dice la palabra de Dios, amén, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro. ¿Y qué dice? Y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, está diciendo que debemos de arrepentirnos, que debemos de apartarnos del mal camino que llevamos, y debemos de acercarnos a Dios. Entonces yo oiré desde los cielos. ¿Quién lo estaba diciendo? Dios mismo, amén. Dios mismo estaba diciendo: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. ¿Cuál es su tierra? ¿De qué tierra está hablando? ¿De qué tierra está hablando la palabra de Dios? Si la palabra de Dios también, Jesús comparó la tierra
como nuestro corazón. Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios quiere, antes de que traiga sanidad realmente al corazón del hombre, Dios quiere que nos arrepintamos. Si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un verdadero convencimiento de la palabra de Dios, Dios no puede sanar el corazón, porque Dios no obra de adentro, de afuera para adentro. Dios obra de adentro para afuera. Amén. Dios está preocupado en el corazón primero. Dios quiere que nosotros nos humillemos delante de la presencia de Dios. Y yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Amén. Yo quiero que ahí donde tú estás, y dependiendo de cómo estés, yo no conozco tu vida realmente. Yo no sé cómo llegaste hasta este lugar. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé cuál ha sido tu problema. Yo no sé cuál ha sido por el cual tú te has acercado a este lugar, o por el cual tú te has acercado a Dios. Pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce la situación que estás pasando. Dios conoce tu necesidad que estás viviendo en este momento. Pero Dios, antes de sanar, antes de darte la respuesta que necesitas, Dios quiere sanar tu corazón en esta mañana.